Hola, ¿qué tal? Otra semana más, estamos aquí en Radio Faro, Dieguito Flores y yo, Carmen Valido, para comentarles otro capítulo de la historia puta de Canarias. ¿Qué tal, Dieguito? Yo ando maravilloso y además contento porque un oyente nos ha pedido un tema, que eso es algo que nos hace mucha ilusión. Carmen López, muchísimas gracias. Nos ha pedido un tema intensito, eso sí, que es hablar sobre el tema de derecho de pernada en Canarias. Que es algo que hemos estado mirando, que no es en sí como un derecho que existió, sino más bien un abuso. El derecho existió, o sea, sí, aquí en pero Canarias, hace siglos. Su aplicación, a la hora de que hablamos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a principios del siglo XX, cuestiones así. Entonces, lo que prometemos Carmita y yo es que estamos preparando un capítulo en concreto sobre cómo fueron las resistencias, que sí se ha comprobado históricamente que hubo muchas resistencias hacia los abusos que sufrieron las mujeres aquí en Canarias. Claro, porque esto pasó de un derecho heredado de la Corona de Castilla, siglos más tarde pasó a ser un abuso. Un abuso junto con otros abusos. Entonces, claro, como siempre existieron estas resistencias, esto por un lado, agradecer el hecho de que nos propongan temas, que es algo que queremos trabajar, y por otro lado, pues yo, Carmita, y a ustedes les traigo una pequeña anécdota que me pasó esta semana. Sí, porque yo trabajo haciendo rutas, haciendo eventos culturales en este sentido, entonces si les interesa me pueden llamar siempre, yo estoy disponible. Y tuve que hacer una ruta cultural en Telde, sobre la historia de Telde. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que estaba explicando lo que es el casco de San Juan, San Francisco, y en San Francisco, en lo que es el casco histórico, antes había una iglesia que ya no existe, que es la iglesia de San Sebastián. Ah, ya sé cuál es. Entonces, claro, pues yo ahí quise explicarle a la gente más o menos el entorno, un poco la historia de esa iglesia, y me puse a investigar cosas de esa iglesia, y aparece que en el siglo XVIII, o sea, en 1700 y pico, hubo una mujer, una señora, Josefa Ortega, que cuando falleció, en su testamento dejó que parte de sus ropas se vendieran para vestir a los santos, a las vírgenes, que eso era algo muy común antiguamente, además de clases ricas, ¿no? De pues mira, mi ropa que se vende, con eso que se le compre algo para la figura religiosa. Y Josefa Ortega dejó escrito en concreto que sus enaguas, o sea, su ropa interior, se vendiera para vestir a la Virgen de los Dolores. En este caso, que yo cuando leí eso, lo primero que pensé, esto de vender la ropa es un dolor. Lo de vender la ropa interior usada viene de lejos. Nada nuevo está inventado. Nada nuevo bajo el sol. Total. Y dicho esto, Carmita, ¿tú qué tal? Pues mira, bien. Yo ya estoy en una edad que estoy en el nirvana, Diego, ni para atrás ni para adelante. Ya no tengo dolores. Diego, ¿por qué esta semana es la historia puta? Esta semana es la historia puta porque hoy vamos a hablar de falta de vivienda, el aumento de desahucios y precio abusivo de alquileres. Que esto... Parece que es la historia de hoy. Parece que es de hoy, ¿verdad? Pero no, hoy de lo que les vamos a hablar es de la huelga de inquilinos en Tenerife en 1933. Hace casi 100 años, 90. Un capítulo muy interesante, de verdad. Total. Esto, bueno, para ponerlo en contexto, ¿de dónde surge esto? Tenerife no fue el primer sitio que tuvo este tipo de huelgas. Además, yo como uno es de familia de origen chileno-argentino, pues uno tira barre para casa para contar historias de otros sitios. Tenemos muchos antecedentes. Por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, en 1907, existió también una huelga donde se organizó la gente popular para pedir una reducción del 30% de los alquileres, que se eliminase el tener que dejar 3 meses de fianza, que en aquella época era común, y mejoras sanitarias en los edificios, además de pedir que no hubiera represalias. Esta huelga, por ejemplo, estuvo protagonizada por muchas mujeres que eran las que se organizaban para resistir contra las cargas policiales, e incluso hay testimonios de que la situación llegó tanto como una marcha infantil de niños y adolescentes pidiendo un cambio en el modelo de vivienda. Esto también pasó en México en 1922, allí se exigió un 25% de la reducción de alquileres. Ojo, en México además fue en varias ciudades y varias de las protagonistas fueron trabajadoras sexuales, que esto es algo que pasa mucho en los capítulos de revueltas, huelgas, rebeliones, que es que las trabajadoras sexuales suelen en muchísimas ocasiones ponerse en primera fila para exigir derechos, porque claro, viven unas situaciones de privación de derechos increíble. En Chile, tierra materna en este caso, también tuvimos una, y en España, en la península, fue en Barcelona en 1931, donde 100.000 familias se llegaron a unir en la huelga para pedir una reducción del 40% de los alquileres por la situación tan grave que se vivió y que tuvo una gran presencia de mujeres también. Una vez dicho todo esto, Carmita, ¿qué pasa en Canarias para que llegue esta situación en 1933, en concreto en Tenerife? Sí, en concreto en Tenerife, pues que la gente
ya dijo, ya basta ya, aquí hay que hacer algo y tenemos que organizarnos. Hubo, como siempre, un caldo de cultivo para que esto se diera. Una de ellas, digamos, la de mayor influencia fue que en los 3 primeros decenios del siglo XX, es decir, hasta los años 30, en Santa Cruz de Tenerife hubo un aumento de población bastante importante. Santa Cruz pasó de 38.000 habitantes a 62.000, o sea, más del doble de la que había. ¿Por qué se dio esto? Bueno, por el desarrollo del puerto de Santa Cruz, la economía se enfocó al sector servicio. Además, hubo el proceso de migración a la ciudad fue doble, ya que no solamente venían a Santa Cruz los trabajadores y la gente de otros municipios, sino de las otras islas occidentales, que son El Hierro, La Gomera y La Palma. Entonces, cuando la gente se entera que hay trabajo en un sitio, pues todo el mundo va allí, coño, va a buscarse la vida, a matar el hambre. Además, en 1903... el Estado le había dado 3 parcelas al ayuntamiento, le había cedido 3 parcelas al ayuntamiento de Santa Cruz para que edificara Casa Barata, que todavía hasta yo, chica, la vivienda de protección oficial se llamaban Casa Barata, sí, yo creo que todavía. Es el término porque hay gente, claro, los millennials como yo la primera vez que escuché Casa Barata me sonó hasta como, ¿por qué la llamas así? Pero porque eran viviendas de protección oficial y eran más baratas. Y eran más baratas. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque el ayuntamiento llegó a construirla, ante la avalancha y el aumento de población, pues fueron insuficientes. Entonces, empezaron a proliferar en la ciudad unas construcciones que se llamaban ciudadelas, que la gente aparcera de aquí del sur se acordarán, porque a mí cuando yo lo estaba leyendo se me hizo recordar mucho las cuarterías, que es una edificación de una planta con muchas habitaciones a lo largo de un pasillo, y al fondo de ese solar está donde la gente, o sea, los baños donde la gente fregaba la loza, lavaba la ropa, los servicios. Estas habitaciones eran pequeñas, eran de 12 a 36 metros cuadrados, y en ellas solía vivir una familia, es decir, de 4 a 6 personas. Eso en un espacio mínimo y además en malas condiciones. A todo esto se unía además que había escasez de vivienda. Como ya hemos estado hablando, cuando hay escasez de vivienda, ¿qué pasa? Aumenta la demanda, con lo cual ahí hay gente que hace dinerito, es decir, los precios de los alquileres subieron, y además en viviendas con condiciones de habitabilidad infrahumanas. Además de todo esto, esta revuelta sucedió justo en la República. Todo este malestar se une con que en la República se permitió una mayor organización sindical. Que esto también es importante porque siempre se tacha desde algunos espacios como la República, ese momento de caos, de época donde todo Cristo salía a la calle a reclamar sus derechos, pero claro, venían de un sistema, bueno, primero estuvo antes la dictadura de Primo de Rivera, el gobierno de Alfonso XIII, o sea, de sistemas, digamos, muy caciquiles, donde la gente no podía organizarse a protestar, y la República fue esa oportunidad. Esa oportunidad donde ellos tenían armas, o sea, tenían herramientas y posibilidades de sindicarse y de organizarse. Para que ustedes vean la importancia que tenían los precios del alquiler, o sea, lo fuerte, lo caro que eran, el salario mensual en aquella época solía ser entre 120 y 130 pesetas al mes, lo que cobraba un trabajador. Y los alquileres iban de 75 a 125 pesetas el alquiler. Entonces, claro, la gente trabajaba para pagar la vivienda. Total, y además... Y le quedaba poco para vivir. Del 80 al 100% del sueldo para el alquiler, una bestialidad. Efectivamente. Entonces, se produjo, entonces que todo este caldo de cultivo produce una situación, es que los trabajadores están ahogados, los arrendatarios ganando dinero a manos expuestas a costa de los trabajadores, y aparece una figura que es como un intermediario, que era el realquilador. Es decir, había gente que se dedicaba a alquilar vivienda para realquilarla a los trabajadores, que claro, que también quería tener su beneficio, que aumentaba el precio de la vivienda. Todo esto fue un caldo de cultivo que, aunque la República... aunque el movimiento obrero durante la República reclamaba más vivienda, el ayuntamiento
donde todavía estaba una clase política tradicional, pues hicieron oídos sordos y pasaban de eso. Seguro que ni caso, y además, seguro que en esto también especulación con la vivienda hubo. Sí, hubo especulación de la vivienda, te cuento porque durante la dictadura de Primo de Rivera, que tú acabas de mencionar, que fue de 1923 a 1930, el ayuntamiento claramente construye viviendas, construyen casas, pero por un lado se la entregan a la clase media, no a la clase trabajadora, y además la construcción de estas casas baratas sirve para dar beneficio a propietarios de esas tierras que normalmente eran familias de la clase dirigente. ¿Y qué pasa? Pues que se construían la vivienda en zonas donde no era idóneo la construcción y la urbanización. O sea que solamente... Claro, entonces solamente se pensaba en el beneficio de los propietarios a la hora de vender las tierras que en el beneficio de los trabajadores a la hora de construir casas de calidad para ellos. Eso también a mí me suena un poco cercano. Sí, a mí me completamente. Hoy día se llama especulación con el suelo. Entonces, Dieguito, yo te quiero poner en una situación. Si tú fueras un trabajador, padre de familia, que todo tu sueldo se va en pagar los alquileres, que ves como otros se hacen ricos con tus necesidades, ¿tú qué hubieras hecho en aquella época? Yo me organizo con mis vecinas. Sí. Eso fue lo que ocurrió, pero ojo, esto que parece tan obvio, en realidad hoy en día está costando muchísimo, porque vivimos una situación muy parecida. Entonces también, en parte, por lo que merece la pena y nosotros queremos poner en valor esta lucha que tuvieron en 1933 en Tenerife. Si bien es cierto que ya no tenían nada que perder. Claro, o sea, llegaron a unas situaciones extremas a las que el camino de hoy en día no difiere tanto tampoco. Sí. Para quien le interese más este tema y quiera leer en concreto, hay un artículo muy bueno que se llama Techo y Dignidad, la lucha del sindicato de inquilinos de Tenerife durante la Segunda República. Repítelo para que la gente, porque me han dicho que habla muy rápido. Sí, es que esta es la parte chilena mía, en Chile se habla a 400 por hora y yo... Este artículo le he dicho a Diego que lo repita porque es muy, muy, muy bueno. Buah, esa es una cosa que te vuela la cabeza. Techo y Dignidad. La lucha del sindicato de inquilinos de Tenerife durante la Segunda República. Sus autores son Carlos David Aguiar y Yanira Hermida Martín, y en ella pues explican varias de las cosas que hemos explicado nosotros, cómo fue todo este desarrollo, cuáles eran todas estas necesidades de la gente de construcción de vivienda, control de alquileres. Hay una cosa que no se menciona, eso sí, en esta época, que queríamos nosotros hablar, que es algo que sí se está mencionando hoy en día, que es el racismo inmobiliario. ¿Qué es el racismo inmobiliario para quien lo desconozca? Es todos aquellos problemas que se le ponen a la población migrante o racializada para poder acceder a una vivienda. Ya puedes tener un contrato de trabajo fijo, que si es una mujer con un hijab, una persona con un acento latino, lo que sea, siempre se ven le pone más trabas. Con muchísimas trabas. Probablemente esto también afectó a la población en Tenerife en 1933. ¿Por qué? Porque en esta época España todavía era la que gestionaba a nivel colonial Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental y algunos territorios de Marruecos, o sea, aquí había personas que eran de esos territorios que se veían afectadas, o por ejemplo, la comunidad india, que la comunidad india en Canarias es muy grande, pues se empezó a asentar a finales de 1800 en el archipiélago. O sea, son situaciones que seguramente también se vivieron y por eso queríamos traerlas. Pero, volviendo hace 100 años, ¿cómo empezó todo este proceso? Todo este proceso de huelga de inquilinos empezó durante la dictadura de Primo de Rivera, en la que se creó una liga de inquilinos. Evidentemente en ese periodo no era sencillo sacar esto adelante. Pasaron años, tuvieron que reformarse en 1928 al sindicato de inquilinos, que ya es este movimiento fuerte, y una vez que se instaura la República, como decíamos antes, como decía Carmita, es ese momento en el que se pueden reorganizar y pueden poner sus demandas claras para pedir derechos. Y ellas se lo hicieron. Y ahí lo hicieron. O sea, en su primera asamblea en 1932 dejan por escrito que su objetivo es organizarse para evitar los desmanes que se cometen por parte de los caseros. O sea, lo tenía muy claro que el problema era, en concreto, cómo se gestionaba la vivienda por la élite dominante, y pasan en 1932 de 200 asociados a ser más de 3.500 en 1933. O sea, en un trabajo de menos de un año, sí, al infinito se multiplica geométricamente. Por la gran necesidad y por cómo se organizaron. Pues claro, empiezan a reunirse y deciden que van a negociar con el Ayuntamiento de Santa Cruz para poder llegar a una solución. Ellos lo intentaron primero vía negociación. Por las buenas, pero claro, por no, en esta situación tú le vas al que tiene poder y le dices, mira, suelta un poco para que yo deje de ahogarme, y ¿qué dice el ayuntamiento? Perdona, por un oído me entra, por otro me salió. What do you say? What the fuck?
Y entonces el ayuntamiento se niega, se pone a favor de proteger a los propietarios y fracasa todo este intento de negociación. Así que en marzo de ese año, del 33, se reúnen y deciden que tienen solo dos opciones. O se disuelve el sindicato y todo el mundo ajo y agua. Porque el ayuntamiento no escucha las reivindicaciones del sindicato. Exacto. O nos vamos para casa o... Se declara la huelga. Una huelga que fue la opción mayoritaria que se inició el 4 de abril de 1933 y que, Carmita, ¿qué pedían y cómo se desarrolló esta huelga? Bueno, la huelga duró 3 meses y esta huelga, que en principio era de inquilinos, se ve atravesada por las reivindicaciones del movimiento obrero, porque claro, los inquilinos eran obreros. Total. Y el sueldo no les llegaba, pagaban los alquileres. Es decir, sí o sí, estaban los dos problemas unidos y estaban, no se podían disolver esa asociación. Entonces, las peticiones que hicieron los inquilinos y las inquilinas en la huelga era, primero, dejar de pagar los alquileres hasta que los precios bajaran un 40%. Mira que no piden que les salga gratis, sino que tengan un precio razonable hasta que bajaran un 40%, como digo, resistir a los desahucios, porque ellos sabían que si dejaban de pagar los iban a desahuciar rápidamente, pues resistir a los desahucios de manera colectiva, es decir, que donde hubiera un desahucio irían todos para allá. Porque aquí la unión hace la fuerza. Porque la unión hace la fuerza, eso lo tenían clarísimo. Y luego también otra exigencia era pedir que se construyeran casas baratas, claro, porque el problema no se resolvía a no ser que se construyeran más viviendas. Es que es lo mismo que están pidiendo hoy en día el sindicato de inquilinas a nivel nacional. Es que es lo mismo. Obrero lo mismo. Y está atravesada por el movimiento, está atravesada por el movimiento obrero también. La Cámara de Propiedad Urbana de Santa Cruz, que era donde se agrupaban los propietarios, empieza a hacer presión para que no se ceda ante una de las peticiones de la huelga de que se bajen los precios. Y entonces, la población, y a todo esto, claro, la población responde de manera conjunta con más manifestaciones, claro. El 5 de julio el 5 de julio por la mañana se ordenan los primeros desahucios. ¿Qué pasa? Pues que el movimiento obrero convoca una huelga de trabajadores. Que a mí esto, o sea... Ya tenemos prendida la llama. Y me parece una porque cosa... el 5 ya se fueron 2 días fuertes. No, pero esto de decir de que van a desahuciar a nuestra gente, huelga de trabajadores, o sea, no solamente huelga de inquilinos, sino encima la huelga de trabajadores. Conciencia de lucha colectiva me parece fascinante. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues esa mañana se suspenden de momento los desahucios. Y entre las manifestaciones siempre destaca la acción de las mujeres. O sea, tenemos a los obreros por un lado en la calle, y las obreras, que no serían muchas porque la mayoría estaban relacionadas con industrias en el muelle, y también las mujeres reivindicando su derecho a la vivienda. Durante toda la mañana aquello se fue encendiendo, y por la tarde los trabajadores ya prenden la mecha y empiezan a incendiar, porque la nave de un político del ayuntamiento, que además era un empresario, que se había dedicado esos días, ¿sabe? Como el ambiente ya no estaba bastante caldeado, él se dedicó esos días a despedir a trabajadores, con lo cual quemaron la nave, siguieron con los almacenes de más empresarios, y aquello fue a más. Entonces, ¿qué pasa? Que ese día, por la tarde, hay una asamblea de trabajadores e inquilinos en la Plaza de Toros de Santa Cruz, y deciden que había que mantener la huelga, las dos, y que además pedían la intermediación del gobernador civil. ¿Quién es el gobernador civil? Pues más o menos el gobernador civil es una figura parecida a la de hoy, que es alguien que se nombra desde el Estado, o sea, ese señor era un representante del gobierno en Madrid. Y lo fuerte, por lo que vaya a decir ahora Dieguito, es que este señor es del Partido Socialista Radical. Sí, aquí, que claro. O sea, ellos pidieron la intermediación de este señor creyendo que los iba a entender y que iba a intermediar en el asunto. Y Dieguito, ¿qué fue lo que pasó? Pues que este hombre hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hace el poder? Defender a los poderosos. ¿Qué les dijo? Haber nacido rico. Claro. Sí, claro, porque la culpa es tuya. Él nació rico, los propietarios nacieron ricos. Oye, haber nacido rico y no tendrías este problema.
Básicamente, el 6 de julio, es el día después de que se convocase la huelga, él decidió prohibirla completamente, prohibir todas las manifestaciones e iniciar un proceso de represión. Ordena a la Guardia Civil disolver la reunión que estaba teniendo lugar ese día, que fueron 2000 personas las que estaban en esa reunión, o sea, para que vean la magnitud. Disolver no es echarle un vaso de agua y con una cuchara. No. Disolver es a palo. Es a palo. Porque 2000 personas no la llevas a su casa, no la mandas a su casa, sino a palo. Y sobre todo como estaban... Total, o sea, porque esta gente estaba en modo resistencia. Sí. Deciden disolverla y para dar una lección detienen a 60 personas que se los llevan a Paso Alto, en donde encontramos también pues el registro de que detuvieron a varias mujeres, como decía Carmita, que estaban en la lucha, que eran Carmen Hernández Dorta, María Padilla Arteaga o las hermanas Ginesa y Polonia Fernández García. A todas estas personas las acusan de desorden público o de sedición. Y se les abre un proceso judicial, evidentemente, y se decreta por parte del gobernador el cierre de los locales de todos los sindicatos obreros y del sindicato de inquilinos para que no tuvieran espacio donde... Ahoga el sindicato. Claro, ahogando, o sea, se termina evidentemente el 7 de julio la huelga general de trabajadores, pero el movimiento dice, la de inquilinos no. Sí. La de inquilinos sigue. Y el gobernador dice, ¿que ustedes quieren seguir? Pues entonces sigo yo tomando más medidas represoras. ¿Qué hace? Era un hombre templado y mediador. Total, o sea, un señor que decía, vamos a llegar a una solución. Vamos a llegar a un acuerdo. Consensuado. Yo como consensúo y legalizo la Federación Obrera. Directamente, este organismo se cierra, como ustedes están con los obreros de la mano, los inquilinos, pues, fuera uno de los aliados. Le quitamos apoyo. Se prohíben las reuniones de más de 3 personas por parte de la Guardia Civil, que tiene derecho a disolverlas. Más de 3 personas, o sea, imagínense el nivel de control que hubo en ese momento social. Y la orden más cruel de todas, que todos los desahucios que estuvieran pendientes y todos los que llegasen, se ejecutasen sí o sí por parte de la Guardia Civil. Claro, a esto el pueblo responde. Y el pueblo responde que a cada desahucio que se efectuaba seguía una bomba en la casa desalojada o en otras casas de los propietarios como resistencia, porque ellos tenían una cosa clara: si el pueblo no descansa, el gobierno tampoco, no tendrá ninguna paz. ¿Qué pasa? Que a raíz de aquí, de este movimiento, la Guardia Civil, que yo lo digo, tremendamente lista y tremendamente cruel a la vez, hizo un movimiento que los puso a todos contra la espada y la pared, que fue, ustedes están poniendo bombas en las casas de desahuciados. Entonces, ¿de quién es la culpa? De los desalojados. De las víctimas más precarias en este momento, aquellos que se quedaron sin vivienda, fueron los que empezaron a detener de forma masiva, como sospechosos. Entonces, claro, ¿qué hizo? Metieron el miedo en el cuerpo de la gente a unos niveles enormemente bestias. O sea, Carmita y yo estábamos comentando antes de que, por ejemplo, como el tema del miedo lo que te hace es paralizarte. Es paralizarte, es la forma de poder parar todos estos movimientos de huelga, de manifestaciones, todo esto. Y la represión hace que la huelga vaya perdiendo fuerza hasta finales de agosto. Claro, en esto uno piensa, ¿por qué fue tan bestia la represión? Porque el miedo no solamente estaba de parte del pueblo, o sea, no solamente es el miedo que le inculcaron al pueblo, el poder tenía, sobre todo el gobernador civil, el miedo que tenía era que esta huelga se propagara a otras islas. Entonces pide ayuda a la Fuerza Viva de Gran Canaria. Llegó a pedir ayuda a Gran Canaria y, sin embargo, llegó a pedir ayuda a Gran Canaria. Lo que no está claro es si se desplazaron. Si se desplazaron o no. ¿Qué pasa? Que bueno, aquí se crea una paradoja. La familia poderosa que estaban allí y la burguesía santacrucera empieza a pedir la destitución con todo lo que tú has contado, empieza a pedir la destitución del gobernador civil, porque por lo visto, según ellos, había tenido una actitud demasiado floja. O sea, no sé lo que querían fusilamiento. No, porque detener que ya llegarán sin casa. Efectivamente, echa a la gente a la calle, les quitas el trabajo, le quitas la casa y le reprime sus derechos a la protesta y su derecho a la manifestación, cierra los sindicatos, mete a gente en la cárcel, y todavía les pareció flojo porque ellos decían que tenían que haber actuado desde antes, sin que la gente hubiera podido, todavía sin haber manifestaciones. A esta protesta, a esta presión de los propietarios se une también el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz y el presidente del Cabildo. La clase política empezó. Entonces, bueno, es que van todas a una, claro. Es que la alta burguesía eran todos familias dominantes, eran una élite dominante.
y de ahí salían los políticos que estaban en estas instituciones. Entonces el gobernador civil empieza a defenderse diciendo, espérate tú de la novedad, diciendo que todos eran unos caciques. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? ¿Tú no lo sabías? Hoy me acabo de enterar. No digo él, no lo sabía él. Bueno, pues se está quejando y la paradoja viene porque desde Madrid destituyen al final al gobernador no porque lo pedían los otros, sino porque no había sabido mediar en esa huelga. Que su mediación fue la verdad aquí. O sea, es que lo que hizo fue que no medió. Lo que hizo fue que reprimió. Y Madrid le dijo, oiga, nosotros le ponemos a usted ahí para que medie, no para que reprima. De esa manera. Y él se tomó su trabajo como reprimir. Claro, porque también era de la parte de la élite. Y entonces, nada, este señor, cuando se acaba la huelga, no se acaba el problema de los alquileres abusivos, y en los siguientes años, hubieron voces que protestaron contra el problema del alquiler. Una de ellas fue Isabel González, que la conocían como, la llamaban la Azucena Roja, y que fue la primera concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz en 1936, entonces por el Partido Comunista. Y esta mujer tenía 3 puntos en su lucha. Primero, criticó que los propietarios declararan a Hacienda los precios más bajos de alquileres, o sea, que ellos estaban declarando a Hacienda que alquilaban las casas por menos precio cuando en realidad los precios eran abusivos. En segundo lugar, también criticó que el alcalde no hacía nada, ni construía, ni atendía las necesidades, ni construía viviendas, ni atendía las necesidades de la gente. Y en tercer lugar, defendió, a ver si esto a ustedes les suena como algo actual, defendía que no se podía desahuciar a las personas que estaban en paro forzoso sin tener una alternativa habitacional. La paz. Por favor. Es que, vamos, esto es loco. O sea, se está repitiendo lo mismo hoy día. Y esto era una de unas reivindicaciones también del sindicato de inquilinas actualmente, pero también una reivindicación de la plataforma de afectados por la hipoteca. Total, de la paz. Sigue siéndolo. Otra mujer era Isabel Cabrera. Esta mujer era una mujer interesante. Esta mujer era propietaria, pero aún así se unió a la huelga de inquilinos porque era de justicia. Y el sindicato de inquilinos, para recompensarla por este trabajo y por su apoyo, la nombró tesorera del sindicato. Que a mí esto me parece súper interesante, ¿no? Como hay personas propietarias que dicen es que se está cometiendo un abuso contra la población que no se debe tolerar, y por otro lado que el puesto también, esto ya a nivel broma, que el puesto de recompensa es el de tesorera, el que más curra. La que más curra, la pobre. La pobre, bueno. Entonces, lo que hay que preguntarse ahora, Diego, es si al final la huelga tuvo éxito o fue un fracaso. Fue un poco de ambas. También es que está muy relacionado con los tiempos de la época. O sea, por ejemplo, la de Barcelona de 1931, aunque en esa sí hubo una represión en la que hubo víctimas mortales, unas cuantas, allí consiguieron obligar a la Generalitat que llevase adelante proyectos de construcción de vivienda pública. En el caso de Tenerife, aunque no se impusieron todas las medidas como ellos querían, sí es verdad que la clase política tuvo que ceder en la idea de hay que construir vivienda pública porque si no esto se nos va a convertir en un problema grande. ¿Qué ocurre? Que todo esto estamos hablando de que empieza en 1933 y 3 años después la Azucena Roja diciendo que seguía el mismo problema en 1936, y desgraciadamente ese es el año en que en España y en Canarias nos vimos afectados por uno de los procesos históricos más crueles y más represores de nuestra historia, que fue el golpe de Estado de los fascistas con Franco, motivo principal por el que no pudieron seguir con este movimiento y seguir exigiendo lucha. Exactamente. ¿Qué pasó en el 36 cuando el golpe de Estado? Pues que los golpistas en Santa Cruz hicieron desaparecer y asesinaron a varios dirigentes que participaron en esta huelga, tanto en la huelga de inquilinos como en la huelga general de obreras. Y aquí nosotras, desde Radio Faro, desde este momento, queremos honrar a estas personas y honrar su memoria, porque creo que esta gente no tiene ninguna calle a su nombre. Ninguna en todo el archipiélago. Y nosotros desde aquí queremos hacer hacemos justicia, reparación y recordarlo, y vamos a nombrar por lo menos 5 o 6 de ellos, que fue los casos más graves. Paulino Hernández tenía 27 años y fue fusilado. Su hermano, Amadeo Hernández, fue capturado, logró escapar de Santa Cruz, de Tenerife, pero fue capturado en Las Palmas y arrojado al mar.
Francisco Sosa Castilla, que fue un carpintero de 26 años, llegó a ser presidente del sindicato de inquilinos y también encabezó un grupo de obreros que luchó contra el golpe en Santa Cruz, fue apresado y fue condenado a muerte. José Hernández Mora, un carpintero, llegó a ser secretario de la Federación Obrera. Francisco Infante Díaz, afiliado al sindicato de albañiles y además hijo de un dirigente del sindicato de inquilinos. Y Francisco Reyes Martín, que escribió artículos de apoyo a la huelga, fue fusilado. Desde aquí nosotras reclamamos que es necesario que las instituciones honren la memoria de estas personas y también que después de este capítulo ustedes se hagan esta reflexión. ¿Ustedes creen que lo que hemos estado hablando hoy aquí en este capítulo es algo actual o que ya ha pasado a la historia? Porque claro, pongámonos a plantear cuánto está el precio de los alquileres, cuánta vivienda pública ¿Cuánto cobra la gente? ¿A cuánto están los sueldos? ¿A cuánto están los sueldos en comparación a lo que se paga? Y sobre todo, una cosa muy importante, que es que si eres una persona propietaria, plantearte si puedes ser como Isabel Cabrera también, una persona que alquilaba y que decía no. O sea, la vivienda es un derecho que evidentemente, o sea, a mí me pagan mis inquilinos, pero es que yo no voy a reventar a mis inquilinos hasta la extenuación, claro, es que no para era, ganar dinero. Claro, no fue, o sea, esto se convierte en una lucha de clase, la clase obrera contra la clase media, que era la propietaria, y la familia de poder, que son las propietarias de terreno. Pero aunque esto termine en una lucha de clase, es también una lucha contra un abuso. Por eso esta mujer, ¿cómo se llama? Isabel Cabrera. Por eso Isabel Cabrera estaba en la huelga de inquilinos, porque ella no se lo tomó como algo personal, sino como una injusticia social que estaba pasando en aquel momento, en el que había gente haciéndose rica con las necesidades y la miseria de otras. Total. Algún fondo buitre tendría que tomar, bueno, no tendría que tomar nota, tendría que desaparecer. Sí, déjalo, no, ellos ya han tomado nota, ya están haciendo su trabajo. Ellos saben lo que tienen que hacer. Con este capítulo de la historia nosotros pues queríamos mostrar cómo a veces cosas que fueron hace 90 años en realidad tienen una actualidad. Es que hay yo estuve oyendo un podcast sobre vivienda no hace mucho y el historiador que estaba allí hablaba que ya en Roma había escasez de viviendas, en Roma, hace 2000 años, en el Imperio Romano. Claro, entonces, ¿cómo continúan sucediendo estos actos? ¿Cómo pues la oportunidad de organizarse que podemos tener? Con esto también pues ya hemos llegado al final de este podcast, así que como siempre agradecer a Radio Faro por dejarnos este espacio para poder contarles a ustedes todas estas historias putas de Canarias que son muy reivindicativas y muy poderosas y que no se suelen conocer. Pedirles que por favor le den a me gusta, pongan un comentario, háganos peticiones, díganos lo que quieran, que nosotros nos da la vida. Y agradecer a Radio Faro el espacio que nos da toda la semana para hablar con ustedes. Total. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con la historia puta de Canarias.